El riesgo es grande pero el valor es inmenso. So everybody move your body and put your hands up. Hay sangre en el asfalto por disparos arbitrarios. El desquicio del Estado. Bueno, lo importante de este momento es que conmemorar o rememorar el movimiento del 71 no es solo un acto de cincuentenario, lo cual nos pone a nosotros casi como una pieza de museo o personas de la tercera edad, pero con lo que ha pasado ahora en este año y específicamente en el Valle, le da mucha actualidad a lo que vamos a plantear, porque un hecho pasado y posiblemente de allí se puedan sacar lecciones para lo que estamos desarrollando en esta coyuntura. La Universidad del Valle se inició un movimiento con una inconformidad puntual por la manera como se desarrollaba el manejo y el gobierno de la universidad. Había un dominio de las élites muy grande, muy directo, muy incisivo, de las élites oligárquicas bayunas, y un déficit de participación que molestaba a profesores y estudiantes. Y lo que sucedió el 26 de febrero con la muerte de un estudiante fue que hubo una protesta masiva y una solidaridad popular que se extendió por varios barrios de la ciudad de Cali y que significó muertes entre 15 y 20 o tantos, eso siempre será una cifra imprecisa, pero que nos destaca una cosa con lo que hay ahora, es qué malestar social en Cali hizo que un movimiento que tenía reivindicaciones estudiantiles universitarias concitara una solidaridad popular y unas semanas después una solidaridad sindical con un paro muy importante. El contexto nacional es muy claro. En ese momento ya llevábamos 13 años, 12 años de Frente Nacional, y ese Frente Nacional de Democracia Restringida ya había mostrado síntomas de agotamiento y de distanciamiento muy claro de sectores populares universitarios. Ese creo que es el hecho fundamental, la democracia restringida del Frente Nacional, que tenía modelos de alternancia en el gobierno, 4 años liberales, 4 años conservadores, y de una milimetría en el reparto de los puestos públicos, 50% para liberales, 50% para conservadores, era un modelo que excluía a una gran cantidad de sectores que no se identificaban con el bipartidismo. Pero también hay un movimiento de reforma agraria, un movimiento hecho de facto, de acción directa por toma de tierras, tierras hacendatarias, que el movimiento campesino, sobre todo en la costa atlántica, y el movimiento indígena en el Cauca, Misak y Nasa, estaba demandando esas tierras que consideraba o inútiles porque no eran haciendas improductivas o expropiadas por violencia al movimiento indígena. Se funda el CRIC todavía con un discurso sindical indígena, campesino indígena, que posiblemente tomará ya formas identitarias muchísimo más claras, y la NUC tiene una gran fuerza, se repotencia la NUC, y desde el año 70 hay unas marchas de la Universidad Industrial de Santander y de la Nacional que van hacia todo el país. Yo recuerdo que estaba en último año de bachillerato en el 70 y allá llegaron a Pasto caminantes de estas universidades públicas. Y está el robo de las elecciones de Rojas Pinilla, pues por parte del pastranismo del Partido Conservador, en general de las élites liberal conservadoras, que generan una gran también movilización ciudadana en muchas plazas públicas de Colombia por eso. Entonces, el contexto es también de una ruptura político-ideológica del movimiento estudiantil ya definitiva con el liberalismo. Hasta ese momento, por ejemplo, en los años 60, una gran parte del movimiento estudiantil seguía a líderes que eran de la juventud del movimiento revolucionario liberal, que se divide en línea dura y línea blanda,
Y esa línea dura pasa después con el padre Camilo a formar Frente Unido y posteriormente a ingresar al Ejército de Liberación Nacional. Ese momento, ya en el año 70 y 71, no se da, ya no hay expresiones del Partido Liberal muy activas o dirigiendo el movimiento estudiantil. Sí recuerdo, y eso es bueno recordarlo, que en el año 71 Álvaro Uribe Vélez, que era un dirigente reaccionario del partido, es estudiante de la Universidad de Antioquia, participa en los foros estudiantiles y claro, nosotros lo expulsamos de allí, de esos foros estudiantiles, pero es él la única figura del Partido Liberal que yo recuerdo activa en esa movilización. Para resumir ya y para terminar, lo que hay pues por lo tanto es un movimiento estudiantil universitario con demandas específicas, lo que lo diferencia con el movimiento actual, que es un movimiento social, juvenil, estudiantil, con una plataforma de demandas contra el neoliberalismo y contra el autoritarismo que rebasa la reivindicación meramente estudiantil que sí tuvimos en el movimiento estudiantil del 71. Al pueblo que solo quiere la paz, al pueblo que quiere la libertad. Bien, ubiquémonos en 1989, que es un año absolutamente oscuro en la historia de Colombia. Es el año en el que se exacerba una violencia que venía ya desde varios años atrás, que era la violencia del narcotráfico, era las bandas criminales de Pablo Escobar, eran los carteles organizados con sus ejércitos y eran las bombas que estallaban cada noche en cualquier esquina, en cualquier lugar. Recordemos que en esta violencia para las elecciones de 1990 fueron asesinados 3 candidatos presidenciales. Fue asesinado Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Recordemos que volaron un avión, le pusieron una bomba a un avión en vuelo, que volaron el DAS, que en fin, era una situación insostenible, desesperante para toda la sociedad urbana de Colombia, porque estos eran ataques, era una guerra urbana que no podíamos, no se identificaba, las bombas estallaban en los centros comerciales, en cualquier lugar, y los asesinatos selectivos, por supuesto, eran pan de cada día, comandantes del ejército, procuradores, políticos, policías, obviamente, porque había un costo, no recuerdo ahora cuánto se pagaba por cada policía asesinado en Medellín. En fin, era una situación absolutamente angustiante, enmarcada en lo que yo llamaría como los últimos estertores del Frente Nacional. ¿Por qué? Porque el Frente Nacional, si bien formalmente había terminado desde hacía ya 12 años, lo cierto es que toda la estructura del Estado estaba organizada al modelo Frente Nacionalista. Entonces, se intentaba crear alternativas políticas, pero esas alternativas no funcionaban porque el Estado estaba absolutamente cooptado por Partido Liberal y Conservador y las nuevas formas de expresión política no encontraban un camino, no tenían un camino cierto. Entonces aquí se junta una necesidad de apertura política muy clara, abrir el sistema para dejar digamos, las formas excluyentes del Estado que veníamos arrastrando, o sea, excluyentes ya desde la Constitución del 86, pero con las taras del Frente Nacional, pues la cosa, digamos, era bastante peor. Sumado a la guerra del narcotráfico que en ese momento se vivía en sus formas más duras. Yo sé que aquí muchas personas... de esto estamos hablando de 30 años, la Constitución cumple 30 años este 4 de julio,
y muchas de las personas que pueden estar escuchándonos no vivieron ese momento. Aura María, por supuesto, sí. Y lo que en ese momento sucedió con los estudiantes, o lo que dio, digamos, el primer paso para la organización de los estudiantes fue en 1989 el asesinato de Luis Carlos Galán y la convocatoria una semana después de ese asesinato, o sea, como el 25 de agosto del 89, a una marcha del silencio, se llamó. La marcha del silencio congregó, se calcula, unos 25.000 personas en Bogotá y en muchas ciudades de Colombia. En Bogotá la hicimos estudiantes de las universidades públicas y privadas. Y marcó un hito por eso, porque tanto las públicas como las privadas marchamos juntos, hicimos silencio frente al cementerio central y nos comprometimos de corazón, yo creo, eso es algo del alma, a trabajar juntos por una salida, porque los estudiantes diéramos un paso acertado en la búsqueda de una salida. Lo que sucedió desde ese agosto del 89 hasta la expedición de la Constitución, el 4 de julio del 91, fue un continuo trabajar de la mano entre universidades públicas y privadas en el movimiento estudiantil por la séptima papeleta, que fue en el que yo pues estuve vinculada, trabajar para que esa unión de las universidades públicas y las privadas no se rompiera. Hubo muchas tensiones e incluso otros grupos que trabajaron y fueron voceros de la séptima papeleta y en el proceso de elección de la constituyente, que estaba conformado solamente por estudiantes de las universidades privadas. Pero el movimiento estudiantil por la séptima papeleta fue alrededor de esa violencia, buscando una salida, universidades públicas y privadas juntas. Hay mil razones, hoy nuestras canciones gritan resistencia. Algunos elementos de contexto, hay que recordar pues algo obvio, que Santos, el 2011 fue el primer año del gobierno de Santos, es decir, el fin del uribismo, aunque en un primer momento todavía no se manifestaba esa ruptura, y eso significó una sensación en los movimientos sociales de que había una nueva oportunidad política. O sea, es decir, que en este contexto ahora sí se podían movilizar más de lo que se venían movilizando. El año 2011 fue un año de movilizaciones no solamente estudiantiles, sino de otros sectores sociales, también los trabajadores de Pacific Rubiales, por ejemplo. Y en general ya había había una sensación de que con el cambio político, así no hubiera sido un cambio político en el sentido de que el uribismo hubiera sido derrotado, había una sensación generalizada de que había un mejor ambiente para la protesta, de que la represión, si no desaparecía, que de ninguna manera desapareció, y al paro de la MANE fue altamente reprimido, sí al menos había un ambiente de que la represión iba a ser menor de lo que pasó en tiempos de Uribe. Digamos que durante el paro de la MANE el gobierno combinó formas de tratar a la protesta. Por una parte, una manera mucho más dialogal, supuestamente, donde cuando no había violencia en las calles, destacaba que se trataba de una movilización ejemplar, pero también hubo sin duda criminalización, estigmatización, toma violenta de las universidades, la Universidad de Santiago de Cali, la Universidad de Antioquia. Entonces, eso es como un primer elemento de contexto que hay que tener en cuenta. Había una sensación y un clima de que ahora sí se podía, de que ahora nos podíamos movilizar más. También hubo otras oportunidades políticas producto de otras dimensiones del contexto político. El asunto de la guerra. Estábamos en guerra, todavía lo estamos. En ese momento pues no había fase abierta de negociación con las FARC, pero sí había una nueva oportunidad de exigir mayores políticas públicas en favor de los estudiantes y de los sectores populares, con el argumento de que, bueno, si supuestamente sí están enfrentando a la guerrilla y van ganando, pues ¿por qué no pueden soltar recursos del sector defensa hacia la educación superior? Entonces, estos elementos y muchos otros flotaban sobre el ambiente de la movilización y sin duda pues explican elementos, es decir, son elementos de contexto significativos. Otro elemento
también de contexto en el sentido en que hace parte pues de las condiciones de partida de la movilización, fue el aprendizaje que el movimiento estudiantil había tenido de otras experiencias organizativas, ¿cierto? Sobre todo de la minga indígena, ¿cierto? Que había ido a la Universidad Nacional unos años antes. Todos estos diálogos entre movimientos sociales sin duda que también ayudan a explicar lo que ocurrió en el año 2011. La MANE, y con eso termino, significó pues una instancia organizativa que en ese momento, hace muchos años no se veía, o sea, un nivel de articulación de diferentes organizaciones estudiantiles que lograron construir una propuesta, si bien no era una propuesta de organización gremial de los estudiantes, sí se pensó y se quiso que eventualmente evolucionara hacia eso. Y no se logró. Sin embargo, en el 2011 sí logró una cierta, sí caló en el estudiantado. Y de eso no tengo duda. No puedo, no quiero